Me precio de los invitados de primerísimo nivel que tiene este programa. Es titular de una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia. Tiene una maestría en Gestión Pública del Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid. Especialista experto en economía cubana. Autor de varios libros, entre ellos Cuba, la oportunidad perdida. Y además es el responsable de un blog que recomiendo. Un blog especializado que se llama Cuba Economía. Elías Amor, buenas noches para usted en España. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un saludo. Estamos muy bien y encantados de volver a colaborar. Primera pregunta, señor Amor. En su opinión, ¿el apoyo de los Estados Unidos es la única tabla de salvación que podría realmente funcionar en Cuba en estos momentos? Yo creo que la respuesta está clara. En este momento el régimen carece de recursos para acceder a los mercados internacionales y desarrollar unas relaciones comerciales de inversión y de turismo razonables o razonablemente ordenadas y eso le arroja a una situación de extrema dependencia con respecto al vecino del norte. Lo que ocurre es que un día dicen una cosa, otro día dicen otra Es verdad, y al final no sabe. es verdad. Usted tiene toda la razón. Claro. Ya yo me he acostumbrado a que hay una especie de diálogo de sordos o de diálogo, bueno, no quiero descalificar ni calificar a priori, pero es que un día la Casa Blanca dice algo, el Palacio de la Revolución en Cuba dice otra cosa y al final no nos enteramos de nada. Hoy yo contaba al principio del programa, preguntaba, ¿qué va a pasar en Cuba? ¿O es que lo que iba a pasar ya pasó y no nos dimos cuenta? No, a ver, en Cuba se están dando en este momento una serie de factores que todavía no han dado, digamos, el estallido que es de suponer que produzcan. El país está absolutamente estrangulado, no tiene divisas, prácticamente no tiene recursos financieros para poder, mm, como he dicho antes, acceder a los mercados internacionales en condiciones normales y desde el punto de vista interno está paralizado porque la falta de combustible está actuando de manera muy negativa sobre el sistema productivo. Por lo tanto, si desde el punto de vista externo no se consolida una posición de equilibrio con las divisas y desde el punto de vista interno los sectores productivos están todos paralizados, la economía no puede funcionar y camina a pasos firmes hacia una implosión. ¿Qué entendemos los economistas por implosión? Que lo decimos con frecuencia. La implosión es cuando el sistema económico provoca una reacción en cadena en el conjunto de la economía y de la sociedad, porque economía y sociedad están estrechamente relacionados en cualquier país del mundo. En Cuba los cubanos tienen mucha capacidad para soportar la situación que están viviendo, pero incluso asumiendo esa capacidad de soportar, va a llegar un momento en el que ya no van a poder aguantar más y en ese momento es cuando se producirán esos movimientos sociales que desgraciadamente pueden acabar trayendo consigo consecuencias que a ninguno de nosotros nos gustaría ver en nuestra querida tierra. ¿Y usted cree que Estados Unidos actuaría antes de llegar a ese momento álgido? Yo creo que están dando señales de que lo van a hacer. Por ejemplo, este cargamento que va a ir ahora a Cuba de mercancías para asistencia humanitaria a la población dice mucho en favor de los pasos. Estados Unidos, por ejemplo, está permitiendo que lleguen a Cuba esos botellines de diésel y de gasolina que son transaccionados por empresas privadas que están fuera del circuito de Gaesa. Es decir, yo creo que dentro de lo que cabe se están abriendo unas vías en tanto en cuanto se mantiene cerrado el núcleo, digamos, de las relaciones entre los dos países. Y a pesar de todo, Cuba sigue siendo un país que importa de Estados Unidos grandes cantidades de alimentos, sobre todo, por ejemplo, carne de pollo, que es la que luego se vende
en los establecimientos cubanos. O sea que a pesar del embargo, de las restricciones económicas, etcétera, Cuba y Estados Unidos mantienen un nivel de relación comercial que algunos analistas sitúan en torno a los $500 millones mensuales. Señor Elías Amorz, en su artículo más reciente, en el blog Cuba Economía, usted asegura, y cito, la crisis de la economía cubana se puede explicar sin referencia alguna a la presión y la asfixia económica provocada por Estados Unidos. O sea que ya no es una justificación ni técnica, ni ideológica, ni nada que se le parezca. Claro, yo lo que quiero es mostrar a los lectores que la situación económica de Cuba no es de ahora, sino que viene de tiempo atrás. Y habría que situarla posiblemente en torno a la finalización de los envíos de petróleo que hacía Venezuela a Cuba, que se produjo a finales del año pasado. Del año pasado, no, del anterior. O sea, ¿usted cree que ahí es que de verdad la crisis estalla con toda su fuerza? Claro, en ese momento Cuba se queda sin energía y a partir de ese momento empiezan los apagones. Al principio no son muy duraderos porque todavía Cuba tenía reservas estratégicas de petróleo, pero coincide el agotamiento de las reservas estratégicas con el inicio de las sanciones más duras de Estados Unidos, que son de enero y sobre todo de mayo de este año. Pero ya la situación económica en Cuba estaba mal. La CEPAL, por ejemplo, apuntó que el crecimiento económico en Cuba el año pasado fue negativo. Es decir, en lugar de crecer, descendió la economía. Estamos esperando los datos de la Oficina Nacional de Estadística, pero en líneas generales apuntan a que el 2025 ya cayó el transporte en Cuba, cayó la agricultura, cayó las infraestructuras, la inversión. Por lo tanto, el cuadro macroeconómico genérico que tenemos en este momento se viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que, lógicamente, las sanciones, sobre todo las de mayo, las del último mes, han sido especialmente contundentes porque creo que han identificado el punto de referencia al que se debe de dirigir, digamos, la presión, que es Gaesa, el núcleo militar y de poder económico que existe en Cuba orientado al sector externo. En el momento en que Gaesa queda descabezada, a partir de ese momento el régimen empieza a tener dificultades para sostenerse, porque lo que se queda, que es la economía socialista, la economía improductiva, la economía de los servicios mal gestionados, de la burocracia, de la jerarquía, eso no vale para nada. Y por eso han sacado las 176 medidas desesperadamente, porque lo que quieren es vender todo eso, captar inversión extranjera para todo ese sector horrible que no es productivo, que es ineficiente, y vamos a ver si tienen éxito con ese objetivo, claro. ¿Qué podría sustituir en el actual escenario al Banco Central de Cuba, al Banco Nacional? ¿Qué es lo que usted sugiere? No, yo lo que sugiero es reactivar el Banco Central de Cuba. Refundarlo, reflotarlo. Por supuesto, y darle las funciones de un banco central. Aún como está, sin divisa, hecho nada. Claro, porque en el momento en que usted le dé al Banco Central las competencias que el Banco Central tiene, se acabó la circulación de divisas por la economía, porque el Banco Central entonces es el que regula. Claro, ese sería el canal, claro. El canal, se convierte en el canal. Y a partir de ahí los bancos privados convenian con el Banco Central los intercambios y las necesidades de divisa, pero quien la centraliza es el Banco Central de Cuba. Y por supuesto los cubanos tenemos un Banco Central como los que dominan en los países del mundo desde los años 50 del siglo pasado, cuando se creó en la época de Prío Socarrás. Y ese Banco Central de Cuba nació en un momento en el que habían en Cuba muchos bancos, tanto de cubanos como de Estados Unidos, que eran bancos poderosos. ¿Y ya ese banco era independiente del gobierno de Prío? Entró en funcionamiento durante el gobierno de Prío Socarrás, pero entró como una entidad independiente. Ya se creó en aquella época muy bien. La razón es que Cuba participó en las negociaciones. Esto no sé si me salgo un poco de mi... No, es que me fascina, porque esa historia... Pero son historias me fascina. De Cuba que yo quiero contar porque creo que nuestra patria ha sido engañada y ocultada. Totalmente. Las grandes cosas que hicieron los cubanos que nos precedieron. En el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, Cuba era el país de América Latina líder en las negociaciones de Bretton Woods de San Francisco para la creación del Fondo Monetario Internacional. Y en la carta de creación del FMI están las firmas de varios economistas cubanos que fueron los que en representación de América Latina accedieron a la creación del Fondo Monetario Internacional. Estos cubanos, cuando volvieron a Cuba,
venían con el plan de creación del Banco Central. Se lo propusieron a Pío Socarrás y el presidente de la República autorizó la creación de ese Banco Central con autonomía, independiente del gobierno y con medidas clarísimas de política monetaria. Ese banco lo que tuvo una existencia limitada porque con el triunfo de la revolución el Che Guevara lo liquidó y lo único que hizo fue poner su cara en los billetes que emitía el Banco Central, pero acabó con las reservas de oro, en fin, acabó con todo lo que había allí. Es una triste historia, pero demuestra que los cubanos tuvimos Banco Central antes que muchos países de América Latina. Voy a hacer la tarea y buscar temas relacionados con esto para que usted lo explique en el programa, porque le digo que no lo conocemos, ¿eh? Mi generación no lo conoce. Yo lo siento mucho, pero me encanta contarlo porque no, adelante, de por favor. Aprendizaje y además me hace mucha ilusión transmitir estos conocimientos a los jóvenes para que sepan que no fue Cuba esa isla neocolonial de la que hablan los comunistas, sino que fuimos una nación cívica y organizada. Tuvimos nuestros problemas, claro que sí, claro. Y tuvimos nuestros indicadores económicos y sociales, claro que sí, pero el proyecto de la República desde el año 1902, que acabó la ocupación de los Estados Unidos hasta el año 59, fue un éxito y podría haber sido mucho más si no hubiera caído la desgracia que nos cayó. De eso vamos a hablar en próximas entregas, porque yo le garantizo a usted que si usted llega ahora a la colina universitaria, ¿se acuerda usted de la colina? Sí, claro. Ahí, y le pregunta a los chicos que están ahí en la escalera, ¿ustedes saben qué fue la Sociedad Amigos del País? Van a decir, ¿what? Así que hay que hacer historia. Profesor Elías Amor, muchísimas gracias. Buenas noches para usted en España. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Encantado. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.